Bienvenidos a una nueva edición de Aquí estoy desde el centro de la Berlinale, el Festival de Cine de Berlín, uno de los festivales más importantes del mundo entero. Les quiero presentar a mi invitado que me está esperando. Quiero ir rápidamente hacia él porque es uno de los candidatos, ha sido nominado con su película Las Herederas al Oso de Oro para este Festival de Cine 2018. Estoy hablando de Marcelo Martinezzi, es la primera producción paraguaya, película paraguaya que está representada en esta categoría por primera vez en la historia del Festival de Cine. Así que hay muchísimo por preguntarle a él sobre una sociedad donde muy poco se sabe como la paraguaya. Bienvenidos, aquí estoy y Marcelo Martinezzi nos está esperando. Y en el Festival de Cine de Berlín, Berlinale, con un candidato número 1 latinoamericano al Oso de Oro con la película Las Herederas, el director Marcelo Martinezzi, un paraguayo. Muchísimas gracias por recibirnos en esta agenda súper apretada que estás teniendo, porque ya se estrenó la película, está teniendo un auge terrible y estás ahora en la etapa de que en cualquier momento te vienen a buscar para seguir vendiendo la película al extranjero. ¿Cómo es la dinámica? Bueno, estamos muy contentos, en primer lugar, porque es una primera presencia de Paraguay en la competición de Berlinale y con una película de un cine en el que nosotros creemos. Yo siempre tengo, desde que empecé a hacer películas, tengo siempre ese miedo de que los fondos o los festivales o los críticos moldeen el cine de Latinoamérica, ¿verdad? Que es un cine en muchos sentidos muy vulnerable, sobre todo un país como Paraguay que necesita aliarse con el extranjero para poder contar sus propias historias. Y en este caso poder llegar aquí con una película de un tipo de cine que creemos y la película que queríamos hacer nosotros me parece muy importante. El tipo de cine que vos querés hacer, el tipo de cine que Marcelo Martinezzi, paraguayo, quiere hacer para mostrar el mundo sobre Paraguay. Las Herederas. ¿Qué cine querés mostrar? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es la oferta que presentás vos por primera vez en la Berlinale de tu tierra, Paraguay, que es un país donde no se sabe mucho? Sí, realmente Paraguay tuvo décadas de una dictadura muy grande, la dictadura de Stroessner, en la que prácticamente no hubo producción cultural. O sea, lo poco que se produjo en el exilio. Tuvimos grandes músicos, tuvimos grandes escritores, ¿verdad?, que vivieron en el exilio y desde ahí pensaron Paraguay. Entonces el cine es como un fenómeno reciente. Y estamos hablando de un país que tuvo como una larga temporada de oscuridad. Entonces yo necesariamente creo que el cine que empieza hace un poco más de 10 años a tener una emergencia en Paraguay, necesita dialogar con ese periodo de oscuridad. Y nos parecía que a través de Las Herederas y a través de contar la historia de estas dos mujeres, sintiendo el tiempo en los empapelados, en los muebles, en sus rostros, podíamos también contar la historia del país. Nos parecía que era una forma de acercarnos a un montón de sentimientos y sensaciones. Vamos a hacer una pausa acá, queremos mostrar el tráiler de Las Herederas para invitar a nuestro público latinoamericano. Dentro de poco te vas a Colombia al Festival de Cartagena, o sea que vas a tener todo un circuito de latinoamericanos y en el resto del mundo presentando tu película. El tráiler es en especial para Aquí estoy con Marcelo Martinezzi y seguimos ahora hablando sobre la película. Espero que este pedacito les pueda interesar y les pueda gustar y os lo voy a preguntar si realmente esta sinopsis es la verdadera esencia de la película, pero ya se lo pregunto, adelante. Mira esa señora ahí, elegante, de anteojos oscuros. Esa es la de Gómez. Esa que asesinó al marido y salió en todos los diarios. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y esa otra que viene ahí bailando, de sombrero de cowboy, esa es mi mismo pabellón. Clint Eastwood se le dice. Qué rápido que comiste. Y un puchito. Esconde la caja. Falta. Cada vez que me ve fumando me pide. Le pregunté a Carmela cuánto tiempo estuvo su prima Gladys. 3 meses me dijo. Pero después le volvieron a meter adentro.
Marcelo Martínez, si uno tiene la sensación de que uno entiende la película a través de este tráiler, porque me parece que si decimos que es la historia de dos lesbianas mayores, me parece que no le estamos haciendo bien a la película, porque esa homosexualidad que se presenta al principio de la película tiene una sutileza tan maravillosa en lo que es la sociedad paraguaya, que a veces me pregunto si la homosexualidad es algo que está totalmente aceptado. Realmente lo que tratamos de hacer, en primer lugar, es una película que mira al futuro, una película en la que nosotros sintamos que si dos mujeres se acuestan en una cama, no necesariamente tienen que ser amigas, pueden ser pareja, que me parece que es algo que en el cine también crea imaginarios, y nos parecía muy importante poder de alguna manera trabajar esta historia así, pero más que nada con la naturalidad de dos mujeres que viven en una prisión, o sea que de alguna manera esa casa tiene esa sensación de cárcel. Y a mí me parece muchas veces cuando una persona se refiere a una película de dos mujeres lesbianas como poniendo el acento sobre la sexualidad, a nosotros nos parecía muy importante que sea una pareja de mujeres a la que le suceden cosas. Una pareja de mujeres que pase por es una crisis en muchos sentidos para dos mujeres que sí son lesbianas, pero están pasando por un momento en su vida acerca del cual habla la película, que tiene que ver con un momento difícil económico, con una relación sumamente desgastada, ¿verdad? Y con un país en el que de alguna manera se sienten bastante aisladas. Entonces todo eso nos parece que hace un poco a la película, por eso a veces yo creo que esa focalización solamente en la sexualidad le hiera un poco a la película, como vos decís, porque es maravilloso que podamos empezar a ver películas de gente diversa sin necesidad de solamente poner el acento sobre la sexualidad. ¿Realmente lográs que no nos interesemos por la homosexualidad en Paraguay? Que yo no sé si es bueno o malo, sino que nos interesemos un poco más allá de lo que es hoy en día la sociedad paraguaya. Vos estás retratando una generación perdida, la llamás, la generación que creció, fue joven y que vivió todo ese apogeo físico, más que nada, durante la época del dictador Stroessner. ¿Cómo es esa generación perdida? Yo siento que una dictadura tan fuerte, tan represiva como la dictadura de Stroessner, lo que hace es genera que la gente que tiene ambiciones, que tiene deseos, empieza a tener una autocensura, ¿verdad? Una represión muy grande que se mete en las casas, que se mete en las relaciones humanas. A mí siempre me impresiona cómo al tener un régimen tan autoritario, ese nivel de autoritarismo se refleja también en un hogar, en una familia, en una facultad, en una escuela. Eso es lo que yo creo que es esa gran enfermedad que hay alrededor de lo que pasa. Porque a veces uno dice, no, es el presidente nomás, o es solamente allá en el Parlamento. Y no, ese mismo sistema de relaciones se reproduce de una manera muy enfermiza. Por eso también me parecía importante hablar de las herederas. Es una película sumamente pudorosa, es una película donde continuamente se quiere ocultar las pequeñas cosas, las cosas más grandes, los problemas económicos, el que dirán, la mucama, la sirvienta que no sabe leer y escribir, y en verdad tendrían que tener hasta mejor una mucama. Entonces, ¿cuán conservadora sigue siendo Paraguay en este sistema donde vemos de que nada cambia? Yo creo que es una sociedad, por supuesto, sumamente conservadora, y la película, la única forma de narrarla para mí que era a través del pudor. O sea, realmente no hubiese podido hacer una película muy explícita, con mucha luz, viendo a la gente y la gente hablando de sentimientos, porque a diferencia de otros países, como de repente incluso Brasil o Argentina, donde vos venís, hay gente que tiene mucha más posibilidad de expresar lo que siente, de ser más abierta, etcétera. Y creo que Paraguay, al menos en mi mirada, está todavía con todos esos velos, con todas esas oscuridades de las que tenemos que liberarnos. Me parecía importante poner eso en la película, porque el hecho de que no se hable de ciertas cosas hace que esas cosas emerjan a la superficie como esenciales. ¿Por qué acá me ocultan esto? Me parece que el trabajo que puede hacer una persona al acompañar la historia me interesa muchísimo, y me gustaría por eso mucho que la película pueda estar en Paraguay pronto y que pueda acercarse a la gente de Paraguay. Me interesa saber qué crees que va a decir la gente en Paraguay después de este fulminante estreno que tuviste en Berlín, en un ambiente tan internacional donde estás presentando tres mujeres fuertísimas representando a tu país en un patriarcado que conocemos que es Paraguay por estos altos gobernantes también que tuvieron. Yo creo que yo tengo mucha expectativa con respecto a Paraguay. Me encantaría poder tener una respuesta, pero no sé, porque no es un tipo de cine al que el público paraguayo, por ejemplo, está muy acostumbrado. ¿Qué es lo que ve el paraguayo y qué es lo que estás haciendo vos? Mucha película americana, se ve un poco el cine que colonizó el mundo, ¿verdad? Es el cine que más se ve en Paraguay. Por ahí la película tiene un ritmo que es bastante distinto,
Pero yo creo que el hecho de que la visibilidad que le da el festival, el hecho de que son actrices, en el caso de Margarita Irún o de Ana Ivanova, que tienen ya cosas, tienen mayor visibilidad. Ana Brun hizo mucho teatro, que en Paraguay no es muy popular, y este es su debut cinematográfico. Entonces me parece que hay toda una combinación de cosas que ojalá juegue a nuestro favor y le dé fuerza a la película. Me interesa muchísimo hablar sobre la élite de tu país, me interesa hablar muchísimo sobre un país cuya clase dominante intenta mantener todavía sus prerrogativas. Es un país donde se cambia demasiado, se cambia lentamente en comparación, por ejemplo, a otros países de Latinoamérica. ¿Esto tiene que ver con la época de la dictadura o que tiene que ver con donde una clase social que quiere salir a hablar a la calle de lo que realmente sucedió? Yo creo que para mí, en mi experiencia personal, lo que yo sentí en el 2012 con el golpe de Estado que hubo en Paraguay, sentí ese deseo de la burguesía paraguaya de que todo permanezca igual. Y eso a mí me hizo mucho mal, porque yo decía, no puede ser que estando en el 2012, en ese momento, la gente siga preocupándose porque haya salud gratuita, por ejemplo. O sea, todos esos pequeños pasos adelante que hubo en Paraguay hasta el 2012 volvieron atrás con ese golpe de Estado y perdió la gente un empoderamiento muy importante que estaba teniendo. Vamos a hablar de esa burguesía, vamos a hablar de una situación donde uno como argentino o del cono sur, de la parte sur de América Latina, se siente un poco identificado de estas mujeres de clase alta que van a las casas a comprar esas joyas, a comprar todos esos muebles que llegaron en la antigüedad de Europa. Vamos a mostrar esta partecita y vamos a mostrar el pudor de esta señora, la dueña de la casa, por vender todo y esconderse detrás de las puertas. Adelante. ¿El lustre es original? Che, estas copas son de cristal. ¿Por qué será que las venden? Yo no las vendería. ¿Y este comedor de qué año será? Yo no sé si este será tan antiguo como parece. Buenos días. Buenos días. Estábamos preguntando por el juego de comedor. Es un juego neoclásico inglés, de doble bocha lustrada. Ha sido restaurado y está en $6.500. ¿El precio es negociable? Pagando en efectivo. No. ¿Y estas orquídeas se venden juntas o separadas? Las plantas no se venden. Si quiere le regalo una. No. Preguntaba nomás. Gracias. Estamos viendo de un poco el qué dirán, ¿no? de tener problemas económicos en el Paraguay y de esta clase social, este estrato social. ¿Cómo es la burguesía hoy en día? ¿Es así como lo vemos? Yo creo que todas las burguesías se parecen mucho en América Latina en general y también tienen algo de caricaturesco también, mismo porque sienten esa necesidad de imitar, ¿verdad? Que es como muy fuerte. Yo imitar a Europa. Que imitar o sea, buscar formas que no son propias. O sea, yo creo que Paraguay tiene una riqueza gigante en su historia, en su origen guaraní incluso, que se le dio la espalda totalmente a esa historia maravillosa para priorizar formas foráneas de ver el mundo. Y me parece que ahí hay una gran pérdida que tenemos que repensarla, ¿verdad? Pero por otro lado, yo pertenezco a una clase privilegiada y siempre digo, si voy a hacer algo, lo hice de alguna manera, en el caso de la película, con todo el afecto que yo tengo hacia esos personajes a los que nunca voy a poder entender. Entonces me parece que a partir de esa contradicción también, por eso quizá me llevó 4 años escribir la historia y repensar cada cosa, tampoco porque no me interesaba herir ni criticar así abiertamente, sino tratar de entender. La película es sumamente sutil en todo sentido, en cómo mostrás la burguesía, en cómo mostrás la homosexualidad, en cómo mostrás la libertad a través de los personajes, los cambios que puede tener tu sociedad. Hablaste del golpe parlamentario en el 2012 con Fernando Lugo, donde uno tenía la sensación de que iba a haber cambios genuinos y esa efervescencia se sentía también en los países vecinos, ¿no? Uno en Argentina, como en Uruguay, como en Brasil, miraba lo que estaba pasando
pasando en Paraguay, que en definitiva, bueno, no fue lo que uno deseó que fuese. ¿Hay secuelas de este coup d'etat? En mí sí, ¿verdad? Yo salí de Paraguay después del golpe de Estado y cada vez que vuelvo es como que siento de nuevo esa, o sea, me fui a trabajar a Brasil, viví más afuera, me fui becado a Francia para escribir esta película y estoy siempre yendo y saliendo, yendo y viniendo a Paraguay. Pero siempre me da una sensación de esa prisión gigante, ¿verdad? De ese lugar donde uno, cualquier cosa que salga de la norma, siempre es cuestionada, siempre es un pueblo muy pequeño, ¿verdad? Y una que vuelvo otra vez a este estrato social alto que no siquiera quiere moverse porque sabe que si se va a Europa no va a tener los mismos servicios. Vos lo dijiste en una entrevista, me sorprendió muchísimo lo que vos me comentaste una vez. Claro, yo creo que la gente vive muy cómoda en Paraguay porque tiene un montón de servidumbre, porque maneja, si alguien comete un crimen pero es de clase alta jamás le van a hacer nada, si alguien es corrupto puede pagar para no ir a la cárcel es un lugar de pobres, o sea, en Paraguay cuando uno es rico se le perdona cualquier cosa. Me parece que ese nivel de corrupción, o sea, tenemos un poder judicial que es quizá el más corrupto del mundo, entonces me parece que ese tipo de corrupción tiene que acabarse, pero si la gente que recibe ese nivel de privilegios no quiere que eso acabe, lo sigue protegiendo, ¿verdad? Como parte de lo que cree que genuinamente le pertenece. Y eso me parece muy trágico en el caso de Paraguay. Vos trabajaste en la televisión pública. Hubo grandes cambios durante tu trabajo allí. Realmente nosotros iniciamos un proceso de televisión pública en el año 2010 más o menos. ¿No existía antes la televisión? No existía antes, nunca existió. La televisión nace privada en Paraguay y permanece privada hasta el año 2010-2011, cuando se empieza el proyecto que se lanza hacia finales del 2011 y dura hasta junio del 2012. O sea que estamos ¿verdad? hablando todavía del periodo de Fernando Lugo. Estamos hablando todavía del periodo de Fernando Lugo, cuando es el golpe de Estado, evidentemente la televisión se convierte como en un lugar de resistencia al golpe de Estado. Hicimos lo que se llamó micrófono abierto, que quitamos un micrófono a la calle y vino toda la gente a protestar contra el golpe de Estado, mientras la mayoría de los canales privados ya pasaban dibujos animados y ya naturalizaron el golpe de Estado. Entonces nos pareció y nos dimos cuenta de la importancia, y también ellos, las autoridades de ese momento en Paraguay, se dieron cuenta de la importancia de una televisión pública. Yo no tengo una militancia política, ¿verdad? De alguna manera trato de vincularme a proyectos que creo que apuntan a una mejor sociedad, ¿verdad? Y creo que en ese caso, en ese momento, estábamos en una transición sumamente vulnerable en Paraguay, y con lo que pasó en el 2012, esa transición realmente se cortó abruptamente, y tenemos ya casi 30 años sin Stroessner, y no nos fuimos hacia ningún lugar. Y como paraguayo me siento muy avergonzado. Me parece muy terrible que hayamos empezado en el 89 una transición, ¿verdad? Que hoy la miramos atrás y es una no transición, una transición hacia ningún lugar. ¿Dónde está la resistencia social que yo puedo encontrar en México, en Argentina, en Perú, en Bolivia? ¿Dónde están esas voces de resistencia? Vos sos una, me imagino. Hay voces muy válidas. Yo no me siento, lastimosamente, por una cuestión de estar mucho tiempo también fuera de Paraguay, no me siento parte, lastimosamente me encantaría estar mucho más en la calle, en la resistencia, porque creo que Paraguay sí tiene militantes campesinos, tiene militantes mujeres muy fuertes, pero evidentemente hay todo un velo sobre eso, para no darle quizá la presencia mediática o para no darle la fuerza que esta gente podría tener si de repente está en lugares de poder. Yo creo que es muy difícil en toda América Latina en este momento poder visibilizar las luchas sociales con lo que está pasando en Argentina, en Brasil, etc. Estás presentando una película en un ámbito internacional, pero que tiene una característica muy paraguaya. Entonces, ¿cómo ha sido recibido toda esta temática que vos estás presentando internacionalmente? O sea, ¿se enteran? ¿Hay una cercanía? ¿Hay un reconocimiento? ¿Cómo lo viste vos, esta película, desde el punto de vista internacional? ¿Son las mismas preguntas que te van a hacer dentro de 3 semanas en Paraguay? Yo creo que me gusta mucho que la gente se acerque a la película, a la historia de estas mujeres, a la casa, a la intimidad, al auto como un lugar de tránsito, a la cárcel que interesa. La cárcel, perdón que interrumpa, me gustaría contar a nuestro público latinoamericano que una de ellas tiene que ir a la cárcel por un fraude, pero en la cárcel yo sentí más libertad que en esa casa donde no cambia nada. Sí, realmente un poco a partir de ahí la narración empezó a tomar forma, ¿verdad? De ver una mujer que sale de una cárcel
para irse a una cárcel verdadera donde es más libre. O sea, un poco toda esa cosa y también las relaciones que a veces son una cárcel, las clases sociales que a veces son una cárcel, los apellidos que a veces son una cárcel, toda esa cosa que de alguna manera van cerrando a un ser humano y le impide ser sí mismo, ¿verdad? Y creo que Paraguay es un país donde los modos, todo está tan cuidado, tan comedido, que de repente yo pienso que eso genera mucha frustración. La servidumbre, cuando tiene que servir la bandeja todas las mañanas a darle el té a una de esas señoras, está todo perfectamente situado con esas vajillas francesas, con esos tenedores y esas cosas alemanas que presentan también ahí, impresionante. Sí, para mí el personaje ese de Patty, del que hablabas recién, el personaje de la empleada que llega a la casa, es un personaje que también creció mucho a lo largo del rodaje, no estaba planificada de esa manera. Pero eso es y mucho creo Paraguay que es un personaje, también. sí, que es un personaje que le da mucho una mirada de Paraguay y también como una mirada afectuosa de una mujer que se mete a la casa, que entiende todo lo que sucede y que intuitivamente cura heridas. Pero ¿por qué una mirada de lo que es Paraguay a través de la servidumbre? Porque yo creo que en Paraguay no hay en este momento, ni nunca sentí una rivalidad, por ejemplo, tan fuerte entre las clases sociales, que yo creo que le haría mucho bien a Paraguay, tener como realmente una clase trabajadora que sea capaz de enfrentar al poder y que sea capaz de realmente plantarse. Sin embargo, en la realidad, en la dramática de la película, me parecía que este era un retrato más cercano y que también a través de Patty y del cariño se podía generar algo como una necesidad de, por lo menos, de diálogo entre clases. Yo tengo una pregunta y creo que no soy solo yo, sino que hay una necesidad de preguntar por el Paraguay, de querer averiguar realmente, de tener un counterpart, de tener un partner, tener a alguien donde podamos realmente preguntar con conciencia y que las preguntas se tengan respuesta, ¿no? En este caso a través tuyo. ¿Vos no crees que en el público internacional quizás haya esperado quizás una película que tenga que ver mucho más con una memoria histórica a través de la dictadura? Yo creo que sí, yo creo que hay también a veces, como yo te decía al comienzo de los festivales, los fondos, los críticos pueden querer moldear algo y quieren algo muy específicamente político o muy específicamente exótico, que es otro de los problemas, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que nosotros hicimos esta película, ayer me preguntaban si es una película post-política. Yo no sé cómo se podría definir una película que es íntima, que habla de una historia que si vos no sabes nada, hablé a veces con gente de Túnez y me dicen, esta para mí es mi familia en Túnez, o sea, no hace falta que conozcas la historia de Paraguay para entender la película, pero me parece que si a través de esta película podemos dar sensaciones y podemos hablar de temas que en Paraguay nos preocupan, es como una nueva capa que tiene la película que nos va como permitir reflexionar a los paraguayos. Sos un joven viejo conocido de la Berlinale, joven viejo conocido de la Berlinale. ¿Cuántas sos un hijo de la Berlinale? Sos alguien que la Berlinale le ha dado muchísimas posibilidades de poder crecer dentro del cine, ¿correcto? Sí, realmente llegué acá con mi primer corto en el 2009, Caray Norte, Berlinale Short, después estuve en el 2011 en Para Generación. La gente joven, esto es para la gente joven que se interesa para cómo forma la Berlinale, si no trae un oso de oro, sino que ya hace mucho tiempo que venís haciendo muchísimas cosas. Estuve con 2 cortos, después estuve en el Talents, cuando se llamaba todavía Talent Campus. ¿Qué Estuve en Dog Station. En Dog Station hice un proyecto documental experimental que terminó en Venecia, donde nos dieron el Premio Horizonte en el 2016 por un corto justamente acerca del golpe de Estado en Paraguay, que se llama La Voz Perdida. O sea que todo esto que te trajo es una gran posibilidad también para la gente joven para poder no solamente conocer más el mundo entero a través del cine, sino poder generar creatividad dentro de lo que es la Berlinale. Claro que sí, yo creo que la Berlinale, primero me gusta su diversidad, me gustan sus riesgos y me gusta esta ciudad que vibra y que siente el festival como, Dios mío, es fuertísimo lo que pasa en la ciudad con el festival. Yo te quiero agradecer muchísimo por esta entrevista que ya está terminando. Marcelo, qué timing, te tenés que ir a vender las películas. ¿Dónde se vendió más? Yo entiendo que están discutiendo ahora, sé que hay varios países, no quiero empezar a dar nombres antes de que sean los contratos cerrados, pero sí siento que al haber una buena respuesta, también se abren, por ejemplo, te puedo hablar puntualmente de un caso de Grecia, que es un país que yo conozco poco. Mañana tenemos varias entrevistas porque tengo entendido que se vendió a Grecia la película y nos va a dar oportunidad de contar un poco más de Paraguay a los medios de ese país. Y me parece que eso siempre es positivo. Yo te quiero agradecer por esta película que has presentado y te quiero agradecer también porque, claro, vos presentás un Paraguay que quizás para mucha gente es ajeno, un Paraguay que para mucha gente es muy lejano, ¿no? Pero presentaste al final de la película la canción más maravillosa que tiene tu tierra. Gracias por eso.
Muchísimas gracias. Una versión de una israelí que yo la escuché y me quedé maravillado, y ellos, toda su productora y toda la gente ha tenido la mayor predisposición para que la película esté en la película. Es una versión israelí de Recuerdos de Pacaraí. Una maravillosa canción de tu tierra. Sí. Qué lindo, fue bálsamo para el alma, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, hasta la semana que viene.